Nos piden que dibujemos esta figura dentro de un formato A4 y nos damos cuenta de que la figura viene con unas cotas, con lo cual yo voy a utilizar los valores de las cotas que vienen en esta figura, lo voy a hacer fuera del A4, luego lo voy a escalar y lo voy a meter dentro del A4. Tengo ya creado un plano con las dimensiones del formato A4, está dentro de la capa A4, voy a crear una nueva capa que le voy a poner figura. Y le voy a poner de grosor de línea 0,8 milímetros para que la figura sea un poco más gruesa que el resto de los elementos del dibujo. Le doy a aceptar y lo voy a hacer aquí, a la izquierda. Voy a empezar haciendo la planta, que veo que tiene 200 de ancho y 150 de alto. No especifica escalas, con lo cual yo lo voy a hacer en milímetros y luego, si necesito, lo escalaré. Son 200 de ancho por 150 y la voy a poner aquí. Vemos que tiene aquí los bordes con un arco de 30 milímetros o de 30 unidades, entonces vamos a hacer circunferencias de 30 para llegar a esos puntos. Punto y radio, le ponemos 30 y ángulo 0 y vamos a ir haciendo circunferencias de 30 en las esquinas. Luego nos vamos a la herramienta de arco, ángulo 90, ponemos ángulo 90, yo lo tenía puesto, pero aquí en ángulo ponemos 90 y vamos de intersección a intersección dibujando los arcos de las esquinas. Hay que tener en cuenta que siempre hay que dar la intersección. Y luego con las herramientas de tijeras vamos a recortar lo que nos sobra del rectángulo original. Vamos a eliminar esta parte que nos sobra. La herramienta de tijeras, si nos acordamos, era pulsar la pieza que queremos y dónde queremos recortar. Queremos recortar en la intersección. Pues vamos repitiendo eso, la pieza, cortamos en la intersección, seleccionamos la pieza, cortamos en la intersección y así vamos repitiendo. Seleccionamos, cortamos, seleccionamos, cortamos. Y ahora vamos eliminando lo que nos sobra. Esa no estaba cortada, parece. Esta se me había olvidado cortarla, la voy a cortar ahora. Selecciono la pieza, la intersección. Luego vemos que también hay en el centro de esta circunferencia, que está a 30, tenemos una especie de taladro que está con radio 10. Con lo cual vamos a buscar esos puntos que serían uniendo las intersecciones con la herramienta de línea entre dos puntos. Vamos buscando, dibujamos estas líneas así, auxiliares, que luego las bordaremos. Siempre de intersección a intersección. Y vemos que las circunferencias que están aquí tienen de radio 10. Con lo cual nos vamos a la herramienta de círculo, punto y de radio le ponemos 10. Y en la intersección de estas líneas auxiliares vamos dibujando las circunferencias. De nuevo podemos bordar las líneas auxiliares que nos sobran
y ya teníamos dibujada la planta de la pieza con esta circunferencia. Ahora vamos a dibujar estas dos líneas de aquí que vemos que están desde el punto medio y tienen 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, y luego hay otras que tienen 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Como tiene ejes de simetría, sabremos que el punto medio de esta línea será el punto desde que tendremos que contar hasta arriba. Entonces vamos a dibujar una línea vertical, una que tenga 20 y otra que tenga 40. Longitud 20, punto de referencia ponemos medio y esto nos dibujará una línea con esa longitud y vamos hasta que nos diga punto medio, y aquí hacemos lo mismo, punto medio. Luego hemos hecho la de 20, que es esta chica, y la otra es de 40, pues ponemos 40 y nos vamos también al punto medio y aquí al punto medio. Ahora aquí hemos creado unas intersecciones y vamos a crear líneas horizontales desde las intersecciones. Aquí fin, a fin, fin, a fin. Esta sería estas de aquí y luego vamos a hacer estas que están aquí que tienen menos grosor, de fin a fin y de fin a fin. Vamos a eliminar las líneas auxiliares que hemos hecho. Para eso nos vamos aquí con la flecha y aquí es importante que seleccionemos de izquierda a derecha para que se seleccionen solamente las líneas que están dentro. Si seleccionamos de derecha a izquierda, se seleccionarían también todas estas líneas. Entonces seleccionamos de izquierda a derecha, se quedan las dos líneas auxiliares, le damos a suprimir y las bordamos, y aquí lo mismo. Si hiciésemos de derecha a izquierda se seleccionaría todo esto, pero si seleccionamos de izquierda a derecha se seleccionan solamente las auxiliares y se quedaría solamente seleccionadas las que queremos eliminar. Ahora vamos a seguir dibujando la pieza. Vemos que la distancia que hay de aquí a aquí se corresponde con una circunferencia que tiene radio 50, por lo tanto el diámetro será 100. Vamos a hacer una línea auxiliar que vaya del punto medio de arriba hacia el punto medio de abajo, que nos servirá por aquí de referencia. Como el radio es 50, vamos a hacer una línea que tenga 100. Y punto de referencia medio, dibujamos una aquí y otra aquí. Y vamos a hacer las líneas verticales desde fin, aquí hasta que ponga fin, que son las líneas que hemos hecho hasta fin, y otra aquí desde fin a fin, y eliminamos estas líneas que ya no nos hacen falta. Vemos que aquí hay también unas líneas discontinuas que se corresponden en el centro. Esto está en el centro porque tiene aquí un eje de simetría que se corresponde con una circunferencia que tiene radio 20, por lo cual tendrá diámetro 40. Entonces seleccionamos una línea horizontal y longitud le ponemos diámetro 40, punto medio, y nos vamos a las intersecciones, a esta de aquí y a esta intersección de aquí también, y dibujamos dos líneas verticales desde el fin de la línea que hemos creado, desde el fin hasta el fin una, y desde el fin hasta el fin otra. Si nos fijamos, estas líneas son discontinuas, con lo cual las vamos a convertir en discontinuas. Las seleccionamos, presionamos mayúscula o shift, le damos a una y le damos a otra. Ahora se han seleccionado las dos. Nos vamos al editor de propiedades. A mí me aparece aquí. Si no aparece aquí el editor de propiedades, le damos con el botón derecho, widgets, y nos vamos a editor de propiedades. Como tenemos seleccionadas las dos líneas que queremos convertir a discontinuas, en las propiedades vamos a tipo de línea y le ponemos
isotrazo, espacio. De esta forma se nos han convertido en discontinuas. Y vamos a eliminar ahora la línea auxiliar que hemos creado aquí. La seleccionamos y le damos a suprimir. Si nos fijamos en la figura vemos que aquí y aquí se corta y estas líneas no cubren toda la figura porque se corresponden con un plano tangente a este cilindro que hay aquí arriba. Con lo cual cuando dibujemos la parte de arriba, cuando le dibujemos el alzado a la figura, tiraremos unas líneas hacia abajo y sabremos dónde se cortan. Ya hemos terminado la planta, vamos a hacer ahora el alzado. Para dibujar el alzado, aprovechando que de aquí a aquí ya tenemos cubierta el ancho de la pieza, vamos a ir, seleccionamos esta pieza y nos vamos a modificar y seleccionamos equidistante con distancia. La distancia le ponemos 150 y vemos que vamos a ponerle un poco menos, a lo mejor 120, y vemos que si ponemos 120 de distancia, de cuando nos acercamos a la línea hacia arriba nos aparece ahí arriba la línea. Vamos a dibujar también la siguiente línea con la misma herramienta de equidistancia, porque vemos que esta línea de aquí mide lo mismo que esta de aquí, que a su vez medía lo mismo que esta de aquí, y está separada por 20, pues de distancia la separamos 20. Con la herramienta nos vamos hacia arriba y a 20 de distancia nos crea una línea. Vamos a cerrar esta pieza, este rectángulo, con la herramienta de línea de fin a fin, lo cerramos y ahora observamos que aquí nos ofrece una sección y aparece una zona sombreada que sería como una visión de una sección, y la zona de estos taladros no aparece sombreada. Entonces vamos a dibujar ahora estas líneas desde la referencia de esta intersección que está a 30, pero aprovechando que aquí tenemos la intersección vamos a tirar dos líneas hacia arriba, aprovechando la intersección. Cuando diga intersección tiramos hacia la perpendicular y aquí hacemos lo mismo, desde la intersección hacia la perpendicular. Como estos taladros tienen de radio 10, su diámetro será 20. Nos vamos a la herramienta de cuadrado y le ponemos de anchura 20 y de altura 20 y punto de referencia parte superior, anchura 20, altura 20 porque también es la altura que tiene aquí, y punto de referencia parte superior. Nos vamos a la intersección de aquí y a la intersección de aquí. Ahora vamos a eliminar las líneas que nos sobran esta de aquí, seleccionamos, le damos a suprimir, esta línea de referencia, seleccionamos a suprimir, las líneas de los cuadrados estas también ahora mismo nos estarían sobrando, seleccionamos de abajo a arriba y de izquierda a derecha, bordamos esa línea, lo mismo aquí, seleccionamos de abajo a arriba, de izquierda a derecha, bordamos esta que nos sobra y bordamos también esta que nos sobra. Ahora nos fijamos que esta zona de aquí está sombreada y esta zona de aquí está sombreada y esta también, pero nosotros hemos dibujado esta línea como si fuese una línea. Entonces vamos a cortar aquí, 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 aquí y aquí, aquí. En total tenemos que hacer 8 cortes. Nos vamos a la herramienta de tijera, seleccionamos la línea que queremos cortar, que es esta, y cortamos aquí, seleccionamos la línea que queremos que cortar, cortamos aquí, repetimos lo mismo con la línea de arriba, seleccionamos, cortamos aquí. Recordad que siempre hay que cortar cuando ponga intersección, seleccionamos, en intersección cortamos, repetimos lo mismo aquí, seleccionamos, en intersección cortamos, seleccionamos, cortamos, seleccionamos, cortamos en intersección y seleccionamos y cortamos en intersección. Para rellenar tenemos que
presionar mayúsculas y seleccionar con mayúsculas presionadas las piezas que rodean la parte que queremos rellenar. Entonces presionamos mayúsculas, seleccionamos estas 4 y esta es la herramienta de relleno. Le damos, le volvemos a dar y el patrón que vamos a utilizar es ANSI 31. Aquí hay varios, nosotros vamos a utilizar el que se llama ANSI 31 y le damos a aceptar y nos crea el sombreado. Repetimos lo mismo aquí, pulsamos mayúsculas, seleccionamos, relleno, ANSI 31 y con esta zona de aquí repetimos, seleccionamos y tipo de relleno ANSI 31, aceptar. Vamos a seguir dibujando la pieza, ya tenemos la parte de abajo. Vemos que desde el punto medio con una distancia de 100 tenemos dos circunferencias, una de ellas tiene radio 50 y la otra tiene radio 20. Entonces vamos a lanzar una línea de 100 milímetros hacia arriba por el punto medio. Punto inicial y en el punto medio con distancia 100 ponemos esa referencia ahí. La circunferencia más chica que tiene ese punto tiene de radio 20. Nos vamos a la herramienta de circunferencia, punto y radio tiene 20. Nos vamos al fin de la línea y la ponemos. La otra circunferencia, la que está por fuera, tiene de radio 50. Nos vamos al fin y la ponemos. Esta línea que hemos dibujado ya no nos hace falta, la borramos. Y ahora vemos que desde la esquina a la circunferencia mayor son una línea tangente. Entonces nos vamos a la herramienta de línea y nos vamos a la intersección y nos acercamos hasta que ponga tangencial. Cuando ponga tangencial, ahí pinchamos. Aquí repetimos lo mismo. Nos vamos a la intersección, que es esta de aquí. Cuando ponga intersección, pinchamos y nos vamos cuando ponga tangencial. Aquí pone tangencial. Cuando se queda en tangencial, pinchamos. Entonces ya sería la referencia de la línea tangente a esta circunferencia y que pasa por este punto. Si os acordáis, cuando dibujamos la planta, dije que estas líneas de aquí las íbamos a cortar. Las vamos a hacer pinchando en el punto de intersección. Este sería el punto tangencial. Pinchamos en intersección con el punto tangente hasta que llegue al perpendicular. De aquí abajo. Y volvemos a repetir lo mismo aquí. Pinchamos en intersección en el punto tangente y nos vamos hasta que diga perpendicular aquí, con la línea horizontal de abajo. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de tijera. Nos vamos a la herramienta de tijera y esta línea la seleccionamos y la cortamos aquí en la intersección. La volvemos a seleccionar, cortamos en la intersección, lo mismo con los de abajo, seleccionamos, cortamos en intersección, seleccionamos y cortamos en intersección. Y ahora eliminamos la parte que ya no necesitamos, que son estas líneas de referencia. Las borramos, seleccionamos, le damos a suprimir y estas líneas de aquí seleccionamos, le damos a suprimir, seleccionamos, le damos a suprimir.
Tenemos también que cortar ahora estas líneas de aquí, que las habíamos dejado antes, las vamos a cortar. Herramienta de tijera, seleccionamos, cortamos, seleccionamos, cortamos, seleccionamos, cortamos, seleccionamos, cortamos y eliminamos estas líneas de aquí. Bien, yo me he dado cuenta que he estado trabajando en la capa 0 y yo tenía que hacer esto en la capa figura. No hay problema, en el A4 tenemos el A4, aquí a la derecha, y en la capa figura había dibujado nada más que esta zona, he estado dibujando en la capa 0. Se me ha olvidado, de todas formas voy a seleccionar la pieza, ya que todo esto pertenece a la figura, la voy a seleccionar, me voy a las propiedades, widget, editor de propiedades, y la capa me la voy a llevar a figura. Se me había olvidado hacerlo antes. Ahora la figura se encuentra toda en la capa figura. Estas líneas les voy a cambiar el tipo de línea porque se ha quedado demasiado espaciado el trazo. Le voy a poner trazos por 5, ahora se queda mejor, y ya tengo la planta y el alzado dibujado en la capa figura. Vamos a dibujar ahora el perfil. Vamos a comenzar haciendo un punto de referencia para construir el perfil hacia la izquierda. Para eso nos vamos a la herramienta de copiar equidistante, que está en herramientas de modificación, equidistante con distancia. Antes lo habíamos visto desde el menú, ahora hemos accedido desde el menú lateral. Le ponemos de distancia 50 y cuando nos acercamos a esta pieza hacia la derecha se crea ahí una copia que es igual que esta pero equidistante. Vemos cuánto es el ancho visto desde el perfil, y si la vemos desde el perfil, esta pieza tiene 150 de ancho, con lo cual creamos dos líneas de 150, longitud 150, punto fin, para hacerla desde aquí, y en el fin de la línea y en el fin de la línea dibujamos estas dos líneas y estas dos las unimos de fin a fin. Vemos que el radio de este arco es 30 y este de aquí tiene de radio 10, con lo cual de aquí a aquí habrá 20 y de aquí a aquí habrá 20, con lo cual tenemos 20, 40, 20, 40. Vamos a dibujar esas líneas de referencia creando líneas que tengan de longitud 20. Las ponemos de momento en fin y vamos hacia intersección. Cuando termine esa, en el fin, volvemos a dibujarla. Ahora cambiamos, ponemos inicial en intersección y cuando llegamos al fin volvemos a dar. Ahora lanzamos líneas verticales hacia arriba, desde el fin hacia el perpendicular y desde el fin hacia perpendicular, desde el fin hacia perpendicular. Ahora abordamos las líneas auxiliares que hemos creado. Recordad, el recuadro se hace de abajo a arriba y de izquierda a derecha para seleccionar solamente lo que está dentro, y repetimos lo mismo aquí y cuando las seleccionamos le damos a suprimir. Vemos que estas dos líneas nos han quedado continuas porque las hemos hecho continuas, con lo cual presionamos mayúscula, las seleccionamos y en el editor de propiedades, tipo de línea, habíamos puesto trazos 5x, con lo cual ya se nos quedan discontinuos. Vamos a dibujar ahora este rectángulo. Vemos que comienza en 100 menos 50 de radio, sería 50. Vamos a dibujar una línea de referencia que se encuentra a longitud 50.
nos vamos al punto medio, se correspondería con esta altura, y tenemos que dibujar un rectángulo que tiene 40 de ancho, y de alto tendría lo mismo que el radio de aquí, que sería radio 50, con lo cual diámetro 100. Tendríamos que dibujar a partir de aquí anchura 40 y altura 100. Dibujamos el rectángulo. Anchura 40, altura 100, y el punto de referencia le damos parte inferior, y en el fin lo creamos. Luego vamos a crear estas líneas horizontales, que también son discontinuas, que se encuentran a 50 menos 20, 30, desde abajo hacia arriba 30 y desde arriba hacia abajo 30 también. Desde el fin a perpendicular y desde el fin a perpendicular. Bordamos las líneas de referencia que hemos creado. Seleccionamos suprimir y a estas le ponemos tipos de línea, también trazo 5X. Ahora tenemos que dibujar dos líneas que tengan de altura hasta el punto de tangencia, con lo cual vamos a dibujar de aquí una línea que salga horizontal, y a partir de ahí vamos a tirar hacia abajo. La dibujamos de 200, de 250 mejor. Nos vamos donde ponga intersección, este es el punto tangente. Y 40 menos 20 son 20, de aquí a aquí hay 10, con lo cual de aquí a aquí vamos a crear una referencia de 10, una viene aquí, la otra viene aquí, y luego lanzamos líneas hacia abajo desde el fin perpendicular y desde el fin perpendicular. Luego bordamos todas las líneas de referencia, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y para terminar, estas líneas las vamos a tirar hacia abajo, las continuamos. La intersección a la perpendicular, bordamos esta línea de referencia, y esta línea de aquí tenemos que eliminarla, la vamos a eliminar con las tijeras. Seleccionamos las tijeras, seleccionamos y el punto de corte y eliminamos la línea. Ya tendríamos hecho la planta, el alzado y el perfil de la pieza. Vamos a hacer ahora los ejes de simetría y vamos a comenzar con la planta. Nos damos cuenta que tiene ejes que son horizontales, 3, y vamos a hacerlo aprovechando. He creado una nueva capa que se llama ejes de simetría, en la cual los voy a dibujar. Aprovecho que ya están
hecha las referencias, intersección, intersección, punto medio, intersección, intersección, y para que me sobresalgan un poco por los bordes los selecciono y en las propiedades le pongo punto inicial, pongo 600 menos 20 y punto final pongo 400 más 20. Esto me las ha ampliado por delante y por detrás y ahora las voy a convertir en líneas discontinuas, tipo de línea, isotrazo, espacio. Ya tenemos hecho los ejes. Vamos a ponerlo en por 2. Vamos a repetir lo mismo con los ejes de simetría verticales. Intersección, intersección, punto medio, intersección, intersección. Ahora les vamos a ampliar por los bordes el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. El punto inicial está en 50, que sería este de aquí, y a este le tenemos que restar 20 para que quede más por debajo. Menos 20. Y el punto final está alrededor de 200, podéis ver la diferencia aquí, alrededor de 200, y le tenemos que sumar 20 hacia arriba. Y de nuevo el tipo le ponemos trazo 2x. Bien, ya tendríamos hecho los ejes de simetría de abajo y vamos a prolongarlo hacia arriba para que nos sirvan para la pieza de arriba, para el alzado. Este eje, el punto inicial, lo tiene en 200 en 30. Vamos a sumarle 200, vamos a sumarlo hasta aproximadamente 300, le vamos a sumar 100. Esto dependiendo de donde hayáis, 100 era mucho, control Z. Vamos a sumarle 60. Vamos a sumarle otros 10. Estos números que tendréis que aquí os aparecerán, dependerá de dónde habéis hecho vosotros la pieza, pero el procedimiento es el mismo. Y el eje central llega hasta arriba, con lo cual si llega hasta 300 habrá que sumarle más o menos 100. Vamos a sumarle 500. Es mucho, menos 200, menos 100, menos 50, menos 20, ahí. Y por último, hay un eje de simetría también en estas dos circunferencias que hay aquí. Los marcamos como las referencias. Punto inicial en la X.
y le ponemos trazo discontinuo. Ya estarían hechos los ejes de simetría. Vamos a proceder ahora a acotar la pieza y la vamos a acotar ya dentro del formato A4. Como no cabe dentro de los márgenes, la voy a reducir, le voy a aplicar un factor de escala de 0,3, selecciono toda la pieza con su eje y en la herramienta de modificar, en escalar, selecciono algún punto y le dejo como eliminar el original y factor le voy a dar 0,3. Esto me ha reducido la pieza y la voy a colocar dentro del formato A4. Tengo que seleccionar algún punto para poder ir moviéndola y la coloco más o menos centrada en el formato A4. Voy a crear una nueva capa que se llame cotas y dentro de la capa cotas voy a empezar a acotar. Voy a acotar el ancho y el alto. Voy a acotar la parte interior. La altura en el alzado. Y me quedarían los radios. Este radio me ha quedado por dentro para acortarlo por fuera. Se me ha olvidado poner el radio. Voy a acotarlo de nuevo. Prefijo radio. Y también con prefijo radio acoto este radio de aquí. Veo que esta cota me ha quedado por dentro. Si la quiero poner por fuera, la selecciono y en modificar, rotar, selecciono luego el punto que está cerca de la circunferencia, es decir, que toca la circunferencia aquí en la intersección. Ángulo le pongo 180 y le doy a conservar el original. Una vez que tengo conservado el original, me lo ha acotado por fuera y dibujo una línea que va desde el centro hasta el punto, que es la intersección, y luego bordo la primera cota que hice. Eso ya me invierte el sentido de la cota. Y voy a terminar acotando estos dos radios de aquí. Ahora, como las cotas se han hecho después de escalar la pieza, los valores que me proporciona el programa no se corresponden con los originales que yo estuve creando, que se corresponden con las medidas de la pieza. Para eso les voy a aplicar un factor de escala. Selecciono solamente la capa cota
y voy seleccionando todas las cotas. Voy pulsando en los números. Esto lo hago para que seleccione solamente las cotas. Voy pulsando en los números. Y luego en las propiedades, en factor, le pongo 3,3333. Esto me crea ya los valores multiplicados por 3. Después de escalar la pieza me doy cuenta que se pueden hacer algunos retoques para ir mejorándola. Lo primero que se puede hacer es cambiar el grosor de trazo de la parte que está rellena. En la capa figura le pusimos grosor de línea ancho, con lo cual el relleno se creó con un grosor de línea ancho y lo vamos a poner más estrecho. Presionamos mayúsculas, seleccionamos el grosor de línea y le ponemos 0,35 ISO. También los ejes de simetría los vamos a poner con otro tipo de línea. Seleccionamos solamente la capa ejes de simetría. Seleccionamos los ejes de simetría y el tipo de línea le ponemos trazo 5X. Y por último, algo que me he dado cuenta que yo cuando realicé la pieza me quedó mal, es que estas líneas de aquí las dibujé, ya sea porque las cambié de capa cuando las estaba dibujando o porque cuando las dibujé no las tiré bien a la perpendicular, se me ha quedado aquí una cota de 21. Entonces voy a repetir esta parte de nuevo, voy a bordar estas líneas, me voy a la capa figura. Esto lo estoy haciendo porque cuando estuve dibujando la pieza no me di cuenta que lo hice mal. Vosotros tendréis, si a vosotros ha salido bien, no tendréis que hacerlo, y si revisáis la pieza es posible que os salgan otros problemas que a mí no me han salido. Es importante cuando se termina la pieza ir revisando todo. Ahora ya sí me la he acotado bien. Puede ser útil realizar una comprobación sobre fondo blanco, ya que la intención de la pieza es imprimirse en un formato A4 negro sobre blanco, con lo cual vamos a exportar la pieza a un formato gráfico, fichero, a exportar mapa de bit.